Dios los bendiga y un abrazo rompecostillas a todos aquellos que siguen nuestro programa de Hebreos 9:11 todos los miércoles a las 9 de la mañana y los días lunes a las 5:30 de la tarde el reprise. Hemos venido ya por varios años haciendo varios estudios bíblicos, los cuales pues tratamos de llevar a cabo temas que están relevantes con el día a día. Y pues obviamente usamos la Biblia como referencia principal. La Biblia es por mucho el filtro, ¿no?, que deberíamos de usar todos para poder ver en realidad cómo es que Dios mira las cosas, ¿no? Nosotros podemos tener diferentes opiniones. Usted puede pensar lo que usted quiera, usted puede tener su propia opinión, tiene todo el derecho de hacerlo. Sin embargo, hay un filtro por el cual todos nosotros tenemos que siempre pasar, ¿no?, lo que es el día a día, en cuestiones sociales, ¿no?, cuestiones personales, cuestiones matrimoniales, cuestiones doctrinales. Básicamente todo lo que nosotros vivimos en el día a día debe tener un filtro, ¿no? Y ese filtro se llama la Biblia o las Sagradas Escrituras. Pero la pregunta es, ¿cuándo de nosotros en realidad usamos la Biblia como punto de referencia? O sea, ¿cómo es que nosotros la Biblia la tomamos como un punto de referencia? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, cuando analizamos cómo vive nuestra sociedad, cómo es que nos desarrollamos en el día a día, podemos ver que ni políticamente, ni socialmente, ni espiritualmente, porque cada quien busca su propio high espiritual, ¿no?, en diferentes religiones, en diferentes opciones, porque pues vivimos en un mundo donde pues las opciones son múltiples, ¿verdad? Pero ¿cómo entonces nosotros filtramos la vida del día a día con la palabra de Dios? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Primeramente, familiarizándonos, ¿no?, cada día más sobre la Biblia, conociendo la palabra del Señor. Recuerdo uno de mis maestros decía algo muy importantísimo. Él decía, antes de leer la Biblia tienes que conocer el libro, ¿verdad? Decía, before you read the book, you must know the book. Entonces es uno de esos conceptos que a mí se me grabaron para siempre en mi corazón, en mi mente, y por lo tanto pues nació la necesidad, ¿no?, y se dio la oportunidad, bendito Dios, en nuestra iglesia de poder crear un programa que obviamente tratara específicamente eso, ¿no? Cómo conocer la Biblia un poquito más y cómo llegar a usar las Sagradas Escrituras como un filtro. Entonces, Hebreos 9:11 es un programa que intenta exactamente eso, ¿no?, tratar de usar las Sagradas Escrituras como un filtro bíblico. Entonces, si vamos a las Escrituras, cuando leemos aquel pasaje en el libro de Lucas capítulo 5, cuando Jesús está hablando con Simón a la orilla del mar de Tiberias, Jesús le hace una invitación muy especial a Pedro. Le dice que vaya más adentro, ¿no?, que deje la orilla y que vaya más adentro. Dice Lucas capítulo 5, verso 4, dice que cuando acabó, dice, de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen, dice, ahí las redes para pescar. Maestro, le dijo Pedro, hemos trabajado toda la noche y lo hemos hecho muy duro, ¿no? Hemos trabajado duramente toda la noche y no hemos pescado nada. Y esas fueron las palabras de Simón, y tenía razón, habían trabajado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Pero ahí las palabras que dice Pedro después son extremadamente importantes. Pedro le dice, pero como tú lo mandas, iremos hacia adentro y echaré las redes. Entonces, básicamente encontramos en las Escrituras una invitación muy especial de parte de Jesús para todos aquellos a que echen las redes adentro, a ir más profundo, a no quedarse en la orilla, ¿no? Existe la tentación muchas veces de quedarnos en la orilla, de quedarnos en la superficie, no ir más adentro, pero Jesús nos invita a ir un poquito más adentro, a no quedarnos en la orilla. Dice, ve más adentro, echa tus redes, ¿verdad? Y ya todos conocemos el milagro que sucedió cuando Él decidió salir de su zona de confort e ir más adentro. Cuando decide obedecer al Señor, todos podemos ver en las Escrituras cómo ese día, ¿verdad?, hubo una pesca milagrosa. Entonces, podemos encontrar en pocas palabras que el aceptar el reto
a ir más adentro de parte que Jesús nos hace a nosotros, pues obviamente tiene beneficios importantísimos y tiene obviamente una bendición reservada para todos aquellos, ¿verdad?, que lo hacen. Ahora, ¿qué significa ir a aguas más adentro? ¿Qué significa esto? Es dejar la zona de confort, ¿verdad? Es dejar de ser promedio en lo que hacemos. Entonces, cuando decidimos matar el tiempo, ¿verdad?, empezamos a matar los dones y el llamado que Dios ha puesto en la vida de nosotros, ¿verdad? La Biblia dice allá en Eclesiastés capítulo 11, verso 4, dice que el que al viento observa, dice, ¿verdad?, no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Lo dice claramente. Entonces, la Biblia habla de tener un propósito muy específico en lo que estamos haciendo. Entonces, la realidad es que todos estamos en movimiento, absolutamente todos estamos en movimiento, ¿verdad? Nos movemos hacia adelante, ¿verdad?, o hacia atrás sobre una rutina. O sea, eso es algo que no lo podemos evitar. O sea, eso no es algo que estoy inventando el agua tibia, por ejemplo. O sea, todos sabemos que todos estamos en movimiento, ¿verdad? Pero la mayor equivocación de las personas es que piensan que la meta principal es solamente estar ocupados. Esa no es la meta principal, ¿verdad? Ese pensamiento en realidad es una trampa. Lo más importante es no estar ocupados, sino progresar en lo que estamos haciendo. Porque hay una diferencia entre estar ocupados y estar progresando, ¿no?, en algo. Ahora, ¿cuál es el argumento principal sobre la necesidad de conocer las Escrituras? Porque no todos aman la Biblia. Somos muchos cristianos, nos congregamos, vamos semana tras semana, hacemos lo que hacemos como una rutina, ¿no?, como una religiosidad solamente. Pero ¿cuántos de verdad amamos la Biblia? ¿Cuántos de verdad amamos la palabra del Señor? ¿Verdad? Entonces, Pablo le dice unas palabras muy particulares al pastor de Éfeso, un joven llamado Timoteo, y él le dice allá en el capítulo 3 del segundo libro de Timoteo, en el verso 14 y en el verso 15 le dice las palabras siguientes. Él le dice, pero tú, le dice, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Dice, sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez, dice, se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales, dice, te han dado la sabiduría para recibir salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Entonces podemos encontrar de que la Biblia habla claramente que es a través de la sabiduría que recibimos por medio de la palabra es que nosotros tenemos la salvación de nuestras almas. Eso es algo muy poderoso de entender y de comprender. Es solamente a través de la sabiduría, ¿verdad?, de la palabra de Dios que recibimos la salvación, ¿verdad? Nos han dado, dice, esas escrituras que tú has aprendido, le dice Pablo a Timoteo, te han dado, dice, la sabiduría para recibir la salvación que viene de confiar en Cristo Jesús. Eso ya viene siendo una razón muy, pero muy poderosa por qué amar las escrituras, o sea, por qué amar las escrituras. Entonces, el lector de Hebreos, el escritor de Hebreos también usaba las escrituras como un lente, como un filtro por el cual él miraba las cosas. Y él dice, porque allá en el verso 12 del capítulo 4 de Hebreos, un verso muy conocido que creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con este verso, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, que cualquier espada de dos filos. Dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí eso ya viene siendo, pues, por decirlo así, ya una razón muy importante y muy, pero muy esencial del por qué deberíamos de amar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? El autor de Hebreos está diciendo que la palabra de Dios prácticamente desnuda el corazón, ¿no? Que prácticamente escudriña, ¿verdad?, íntimamente las motivaciones de nuestro corazón perverso, que de hecho pues es, ¿verdad?, muy engañoso también, y que la palabra, ¿no?, describe básicamente cómo tiene el poder, ¿verdad?, de operar dentro de nosotros, ¿verdad? Es viva, es operante, es tajante, ¿verdad? Es penetrante, es discerniente, ¿verdad? Entonces, como el mejor bisturí,
espiritual, ¿verdad? La palabra es en nosotros. Como el mejor cirujano es la operación de la Biblia, de las Escrituras en nuestro corazón, si le permitimos hacer esto. Y fíjense que es bien interesante porque si estudiamos un poquito de antropología humana, nos damos cuenta que nosotros somos seres tripartitos, ¿no? Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, nosotros también somos tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Pero la parte que se comunica con nuestro espíritu es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habla a nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu recibe la información del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces el espíritu básicamente es la que le habla al alma, ¿verdad? Y el alma es el lugar donde existen las acciones, donde finalmente hacemos las cosas. Es donde también se encuentra básicamente como el motor principal el corazón, ¿verdad? Entonces se dice que el alma y el corazón básicamente son las partes interiores de nuestra vida que son como el motor, ¿no? El motor que nos lleva a hacer las cosas, a hacer las acciones. Por eso que Dios siempre pide el corazón, porque es el área donde está la voluntad humana. Y Dios puede dominar todo. Dios tiene poder y soberanía sobre todas las cosas, excepto sobre la voluntad del ser humano, ¿verdad? Por eso que el salmista, cuando él habla allá en el Salmo 42, verso 5 en adelante, él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Por qué dice eso el salmista? Porque el salmista le está hablando a su alma, ¿verdad? A su alma. Él está hablando ahí donde la voluntad, ¿verdad?, es soberana, donde nuestra voluntad es soberana. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Entonces, ¿por qué Dios pide el corazón? Dios pide el corazón del ser humano, obviamente, por las razones de que como seres humanos que somos, ahí está la voluntad. Como seres humanos que somos, ahí es donde nosotros está el cúmulo de las acciones, es ahí donde las acciones pasan. Por eso es que es importante, ¿no?, que entendamos este verso que está hablando Hebreos de la penetración de la palabra, de cómo la palabra de Dios llega a áreas en la vida del ser humano donde nadie más puede llegar. Por eso debemos amar la palabra, podemos leerla y aplicarla a nuestra vida en el día a día, porque pues la palabra llega a un lugar, a una área donde nadie más puede llegar. Y lo más importante es que la palabra misma, ¿verdad?, es un agente que no solamente nos conecta con Dios, sino que logramos entender y comprender la voluntad de Dios. Yo creo que no hay mayor experiencia, no existe mayor alcance, no existe mayor éxito en la vida de cualquier ser humano que conocer la voluntad de Dios. Nosotros podemos graduarnos, sacar doctorados, maestrías, hacer todo lo que usted quiera en el ámbito humano, pero nada jamás podrá, de ninguna manera, reemplazar el que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios. Por eso que Pablo le dice a Timoteo allá en el capítulo 2, verso 15 de la segunda carta que le escribe a Timoteo, él le dice: esfuérzate. Pablo le dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Me encanta la nueva versión internacional. La Reina Valera, está muy bonito lo que dice, pero particularmente lo que la nueva versión internacional dice me encanta, porque oiga bien lo que dice. Dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir, dice, su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Aquí estamos hablando de que es una responsabilidad. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad, que las escrituras las sepamos transmitir, ¿verdad?, con excelencia, que seamos aprobados. La Biblia habla de una aprobación. ¿Qué es una aprobación? Cuando usted, por ejemplo, llega a otro país y pasa por aduanas, usted no puede pasar, ¿verdad?, no puede salir por las puertas del aeropuerto a menos que un agente de migración le apruebe su pasaporte, que usted tiene vía libre para salir. Es así, punto. Lo mismo esto es lo mismo. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser aprobados, recibir el sello de aprobación, siervo aprobado. Pero ¿qué es lo que aprueba un siervo? Pues alguien que, primeramente, que no tiene de qué avergonzarse, dice, ¿verdad?, que tiene buen carácter, que es un buen obrero.
pero también que explica correctamente la palabra de verdad. O sea, que no es solo cuestión de decir soy un expositor de la Biblia, voy a hablar la Biblia. No, no se trata solamente de predicar la palabra de Dios, se trata de predicarla bien, de hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces existen ciertos fundamentos que debemos de tomar en cuenta a la hora de estudiar la Biblia, a la hora de expresar o exponer las verdades bíblicas. Existen 3 fundamentos que son importantísimos, son vitales en esto que hacemos. Primero, que el primer fundamento es que a pesar, oiga bien, que la Biblia tiene 66 libros que son completamente separados, que fueron escritos por alrededor de unos 40 escritores en un periodo de algunos 1500 años por ahí, es un solo mensaje integrado. Y solamente un autor lo hizo. Y fue el Espíritu Santo. Obviamente usó a hombres que los inspiró para que escribieran los libros, pero existe solo un autor, el Espíritu Santo, ya que el mensaje mismo dentro de la Biblia nos muestra, ¿verdad?, esa unidad que la palabra del Señor tiene. Ese es el primer fundamento, ¿verdad? Que a pesar de que son 66 libros, más de 40 escritores, ¿verdad?, solamente hay un mensaje inspirado por un autor espiritual que es el Espíritu Santo. El segundo fundamento que tenemos que acordarnos es que su mensaje es de origen fuera de este mundo, fuera de nuestro tiempo, fuera de nuestro espacio, es de otra dimensión. No es un mensaje humano. La Biblia no tiene un mensaje humano, tiene un mensaje divino, celestial. Por lo tanto, es importante que nosotros le demos esa importancia y le demos obviamente esa consideración, que no podemos leer la Biblia con un lente personal, bajo nuestras propias opiniones, bajo nuestras propias ideas, sino que debemos entender que la Biblia tiene un trasfondo espiritual divino, por lo tanto debe ser tratada de esa manera. El tercer fundamento para el estudio bíblico es que cada palabra y cada frase de la Biblia ronda alrededor de un personaje principal, y ese personaje es Cristo. Cristo está integrado en cada una de las páginas de los 66 libros de la Biblia. Algo dentro de ese libro, ¿verdad?, apunta hacia Cristo. Siempre va a haber un contenido que va a apuntar hacia Cristo, y eso es muy importante que lo entendamos. ¿Cuáles son las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Muy importante entender esa realidad. Bueno, en el Antiguo Testamento son 39 libros, en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, ¿verdad? El Antiguo Testamento fue escrito aproximadamente entre los años 1450 y 420 a.C., y el Nuevo Testamento fue escrito aproximadamente entre los años 44 y 96 después del nacimiento de Cristo. El Antiguo Testamento cubre varias generaciones, el Nuevo Testamento solamente cubre una generación. Y esas diferencias son muy importantes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento encontramos a una humanidad necesitada de redención. En el Nuevo Testamento encontramos la provisión de Dios para la redención. En el Antiguo Testamento encontramos preparando el camino para Cristo. ¿Cómo Dios prepara ese camino para Cristo? Y en el Nuevo Testamento vemos la presentación del camino que es Cristo. Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En el Antiguo Testamento vemos a un Salvador insinuado solamente. En el Nuevo Testamento vemos a un Salvador presente, que fue odiado, fue asesinado, resucitó, ascendió y es proclamado Rey, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos la ley enfatizada como la parte más importante. En el Nuevo Testamento encontramos la gracia enfatizada, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos lo que fueron los sacrificios de los animales, ¿verdad? Que la práctica del sacrificio de animales constantemente. En el Nuevo Testamento vemos a Cristo sacrificado una vez y para siempre para la redención de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento vemos a las 12 tribus como las protagonistas principales de la historia. En el Nuevo Testamento encontramos a los 12 discípulos como los principales protagonistas. Así que vemos, estas son algunas de las diferencias que encontramos. Y una de las más importantes, creo yo, sería que en el Antiguo Testamento Dios quiere revelar su gloria a través de la nación de Israel. Pero en el Nuevo Testamento Dios quiere revelar su gloria a través de la iglesia.
Entonces, todas estas cosas son muy interesantes y muy importantes para que nosotros las podamos entender y que nos vayamos enamorando un poquito acerca de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Si quiero terminar este video dando un pequeño resumen, y vamos a ir subiendo videos donde vamos a ir explicando un poquito más acerca de todos estos temas que son importantísimos. Pero si a mí me tocara dar un resumen de toda la Biblia, si alguien me dijera, ¿tiene un minuto para explicar la Biblia? Bueno, aquí les va. Aquí les va toda la Biblia en un minuto o menos. Empezamos. Primeramente, Jesús es el tema principal de todas las Escrituras. En el Antiguo Testamento encontramos la preparación para el advenimiento de Cristo, ¿verdad? En los 4 evangelios encontramos la manifestación de Cristo, ¿ok? En el libro de los Hechos, que es un libro de transición, es un libro transicional, encontramos la propagación del evangelio de Cristo, ¿verdad? En las cartas y las epístolas encontramos la explicación del evangelio de Cristo. Y en el Apocalipsis encontramos la consumación de la obra de Cristo. Esto nos muestra, esto nos enseña que toda la Biblia es y se trata única y exclusivamente de Cristo, y a Él sea la gloria y la honra. Hay 4 grupos de personas en el cual se toca en toda la Biblia. O sea, cuando usted está leyendo la Biblia, siempre en ese párrafo o ese verso, ese capítulo, ese libro que usted está leyendo, se va a estar refiriendo a uno de estos 4 grupos. Solamente existen 4 grupos de personas en toda la Biblia. Número 1 están los ángeles, ¿verdad? Que son los seres creados de los que habla la Biblia. El siguiente grupo es los gentiles, ¿verdad? Estos son los que proceden de Adán y Eva y se les conoce como las naciones. En Isaías capítulo 2, verso 4, usted va a encontrar, ¿verdad?, referencia a los gentiles, como en Hechos capítulo 15, verso 12 en el Nuevo Testamento. El tercer grupo es los judíos, ¿verdad? Por el llamamiento de Abraham encontramos que la nación hebrea fue creada. Y el último grupo son los cristianos, ¿verdad? Esta es una nueva humanidad. Este es un nuevo grupo que existe bajo la guía y bajo la tutela de su jefe, dueño y señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto usted lo encuentra en Romanos capítulo 10, verso 10. Así que este tipo de cosas y este tipo de videos lo vamos a ir subiendo para que usted más o menos vaya aprendiendo. Esta es la primera parte de este video. Hay otras 2 partes más donde vamos a hablar un poquito más de interpretación bíblica, vamos a hablar un poquito más de esa parte donde hay que interpretar la palabra del Señor y cómo la podemos interpretar. Así que en este video de introducción nada más quería dejarles un poquito de información para que juntos nos vayamos enamorando de este precioso libro, de este maravilloso libro llamado Las Sagradas Escrituras, y que vaya usted sintonizando nuestro programa. Pronto, ¿verdad?, estaremos teniendo un enlace también en YouTube, y pues también hay otros proyectos donde va a estar enlazado con otros proyectos fuera de Berea 911, pero que están relacionados siempre con el aspecto espiritual y el aprendizaje personal de nosotros. Así que esperamos de que estos videos sean de muchísima bendición para usted y que poco a poco, ¿verdad?, vayamos juntos aprendiendo, que creo que es el corazón de Dios. Si le gustó este video, dele like y compártalo para que otros también puedan recibir de parte del Señor esta bendición del conocimiento de su palabra. Así que muchísimas gracias a todos. Un abrazo rompecostillas de parte de mi productor, mi hermano Julian, y mi persona. Dios les bendiga, Dios me lo guarde, y que la gracia, el poder, la misericordia y el favor de Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones a todos.